Veo que está Mónica Rodríguez del periódico aquí Villa del Parque, o sea que seguramente después esto va a poder ella hacer un resumen genial de todo esto. Y con el nuevo Polismar, tu negocio también. No pagas alquiler. Y nunca te vas a quitar de mercado en instante. Pasa cuando quieras. Pedís un nuevo Polismar. De ahora en adelante, no trabajado. Nunca hacerlo en todos lados. Nos encanta hablar. Un PH. Buenas tardes a todos. Les pedimos por favor si pueden silenciar los micrófonos. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes a todos los que se están sumando, muchísimas gracias, muy amables por estar. Mari, te dejo la palabra primero a vos. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto enorme compartir este ratito con todos ustedes. Mi nombre es María Cristina Ribaudo, para el que no me conoce, soy presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales y Profesionales de Montecastro. Es un gusto, una alegría enorme compartir con Villa del Parque, la Unión de Comerciantes de Villa del Parque, este encuentro con Damián. Quiero agradecer muchísimo a la CAME y a FECOBA que nos da esta oportunidad de poder encontrarnos, y quiero, digamos, siento una alegría muy, muy grande, porque yo a Damián lo conozco hace 20 años, y realmente era un niño, y lo he visto crecer, y para mí es una gran satisfacción escucharlo, permanentemente, leer sus libros, así que es un gustazo. Así que quiero agradecer a Daniel, el vicepresidente de la Unión de Villa del Parque, que sé que está presente en el Zoom, a mi comisión directiva y a muchos socios que se han acercado a escucharlo y a disfrutar. En un momento muy difícil de nuestra economía, escuchar a un experto en el tema es un gusto y es una forma de orientarnos para saber los pasos a seguir. Sé que van a poder hacer preguntas, así que yo le doy la palabra a Silvia, secretaria de la Unión de Comerciantes de Villa del Parque, para escuchar la biografía de Damián, y un gusto enorme compartir con todos ustedes este momento. Bueno, muchísimas gracias, Mari, gracias a todos los presentes, muy amables. Normalmente no leo, pero el currículum de Damián es tan extenso que anoté todo. Damián Di Pace, licenciado en Ciencias de Comunicación Social, especialización en Comunicación Organizacional Empresaria de la UBA, posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, magíster en Marketing, Estrategia, UCES, y doctor en Economía, AIB, EEUU. Actualidad. Actualmente es periodista especializado en economía en América TV, A24, La Nación Más, Radio Rivadavia, con Jonathan Viali, La Rock and Pop, y tiene un consultorio económico. A su vez es consultado por medios nacionales e internacionales sobre cuestiones de economía, mercados, consumo, comercio. Escribe para Infobae, Economía, y en el 2020 presentó su nuevo libro, Economía de a pie,
que es este que está acá, que lo leí y que realmente vale la pena ser leído porque es muy interesante y muy de actualidad. Un paseo por la economía que le interesa a la gente, es otro de los libros que escribió. También es autor de Economía Pyme, Pensar en Grande, Siendo Pequeñas, Marketing Extraordinario, Lado Oculto, y FECOBA de los Mercados, y El Futuro del Comercio Minorista en Argentina, publicado por Eudeva. Dirige su consultorio Focus Market, desde donde asesora a empresas en toda América Latina. Entonces ahora le dejamos a Damián Di Pace para que nos ilustre con esta economía nueva en pandemia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Un placer estar en este encuentro desde FECOBA, desde CAME, de la Asociación de Comerciantes de Montecastro y Asociación de Villa del Parque. Veo más caras amigas que poco conocida, muchísimas. Sí, tengo una cuestión emocional. Primero, nací en Villa Devoto, pero viví mucho más tiempo en Montecastro y ahora vivo en Villa del Parque. Así que está cruzado mi corazón por todo lo que están presentes acá. Así que es un placer y por otra parte siento la necesidad de decir que hay a mí, por lo menos y en todo lo que nos está pasando, una especie de barrera, que no poder estar juntos. La verdad, me niego a pensar que esto está sucediendo y que tenemos que estar por este medio haciéndolo y no juntos como habitúa hacerlo, ya sea en un café, en una sede de ustedes o en un restaurante. Por lo cual me siento hasta extraño, les diría, porque uno en estas cuestiones de la TV y los medios ya se siente muy identificado con el medio, pero no se siente identificado cuando tiene contacto social humano con ustedes y ahora tener que hacerlo a través del medio. Lo cual me siento en este momento más extraño que en cualquier medio de comunicación. Quiero que lo sepan antes que dé esta conferencia. Les cuento el recorrido que voy a dar. Un poco quiero que sepamos dónde estamos parados, o decirle un poco la situación que veo, y a partir de ahí ir bajando un poco hacia la situación a la que vamos y alguna sugerencia de lo que yo veo en el campo de los mercados y la economía. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, seguramente ya la están viendo. En principio, lo que me interesa es comentarles de dónde partimos. Y la realidad es que el punto de partida es muy complejo. ¿Por qué? Porque Argentina el año pasado tuvo una caída del 10% de su economía, el consumo privado cayó 13,1%. Ustedes vieron los datos del INDEC respecto de pobreza del 42%, desempleo del 11%. Y las dificultades de las pymes, las dificultades de ustedes siguen siendo las mismas, pero con un escenario de mayor complejidad. Ahí yo les pongo, en este informe del IERAL, que se resaltan cuáles son los principales obstáculos. Dentro de ellos se detalla la presión tributaria, la incertidumbre macroeconómica, seguimos estando en un contexto de incertidumbre macroeconómica, la volatilidad del tipo de cambio, hoy en un tipo de cambio calmo, en un mercado paralelo campo, con brechas reduciéndose, pero siempre con la incertidumbre, la inflación en Argentina, vamos hacia un primer trimestre de 12% de inflación, y por otra parte, la situación de, no el costo laboral desde el punto de vista del salario, que es uno de los más bajos en términos de dólar de los últimos años, sino el costo laboral desde el punto de vista impositivo, lo que implica para un comercio o una industria contratar un empleado. Entonces, para el sector MIPYME, estos siguen siendo grandes obstáculos que desgraciadamente, y yo lo venía diciendo, si no se abordaron en pandemia, con la caída del empleo que hubo, con el cierre de comercios que hubo, con la situación tan endeble para el sector prestador de servicio y sector comercial, ¿cuándo será el momento? ¿Cuándo será el momento? Si en una situación crítica como la que vivimos esto no se abordó ni está en carpeta abordarlo, ¿no?
Cuando vemos la situación hoy de la economía, Argentina va hacia un crecimiento de su economía, pero en realidad es lo que se llama un rebote estadístico. Es decir, en definitiva, caímos 10% el año que viene, el año pasado, y este año creceríamos entre el 5 y 7%. Pero en definitiva, ese crecimiento desde el punto de vista de caída muy profunda de la economía el año pasado, por lo cual estamos en un estadio de recuperación del terreno perdido. Y muchos comparan, decir, bueno, estamos igual que el 2001. Yo en el 2001 era cobrador de la Asociación de Comerciantes de Montecastro, era un pueblo fantasma, Montecastro, habían cerrado muchos locales, pero creo que no estábamos igual que en el 2001, estamos peor que en el 2001. Fundamentámelo, Damián, ¿por qué estamos peor que en el 2001? Bueno, porque en aquel momento Argentina, con la devaluación asimétrica año 2002-2003, logró superávit fiscal, logró superávit comercial, el tipo de cambio era más competitivo, en términos comparativos teníamos un tipo de cambio oficial hoy de 143 pesos, teníamos una devaluación de moneda en la región que no eran problema, hoy comienzan a ser problemas porque vamos hacia una apreciación del tipo de cambio. La venta de soja era récord en aquel momento, la inflación era entre el 1 y 2%, no me estoy equivocando, veníamos de deflación, es decir, los precios caían y además la inflación era del 1 y 2%, Argentina tiene un problema inflacionario importante. No teníamos retraso tarifario, hoy tenemos retraso tarifario. No teníamos un sistema de gasto social desbordado. En aquel momento había 2 millones de personas con asistencia social. En el momento cumbre de la pandemia en Argentina, 32 millones de personas recibieron algo del Estado. De 45 millones de argentinos que somos, 32 millones de personas recibieron algo del Estado, incluyendo obviamente el IFE, que fueron 9 millones de personas. Y el Banco Central de la República Argentina no tiene reservas líquidas, tiene un problema importante respecto de la acumulación de reservas. Por lo cual, el escenario no es igual que en aquel momento y creo que estamos mucho más endebles en esta situación. Cuando analizamos la situación de hoy, el recorrido, si fuese un juego de la OCA, lo que le está pasando a Argentina, logró acordar la deuda bajo ley extranjera el año pasado, logró acordar la deuda bajo ley argentina, y hoy el ministro de Economía está en Europa tratando de negociar esta deuda con el Club de París, ese cuadrito amarillo, y tratando de negociar con el Fondo Monetario Internacional en forma paralela. Es fundamental esto para Argentina lograr estos acuerdos a los efectos de generar más certidumbre y en algún momento poder volver a financiarse con los mercados, que nos den financiamiento para incluso que las empresas puedan acceder al mercado a una tasa más baja. Una industria que necesita comprar una máquina, hoy se tiene que financiar en dólares en el exterior al 17%. Es una locura en dólares. A mí me preguntaba un pyme que tenía para hacer un emprendimiento con un muy buen retorno de ganancia. Entonces me decía, yo ya tengo los inversores, tengo el tema que me tengo que endeudar al 17%. Y hay, digamos, hoy en Argentina alguna actividad que permita darle previsibilidad a una devolución en dólares facturando en pesos. Es casi un imposible. Yo creo que hoy un MIPYME no lo haría y es muy difícil esa situación. ¿Cuál es el camino que yo veo si fuésemos, ahora tenemos el juego de la OCA local, de acá a las elecciones? Bueno, vamos a una apreciación del tipo de cambio. En el primer trimestre vamos a tener una inflación del 12%, creo que en el cuatrimestre una del 15%, con una devaluación del 11% del dólar. Los salarios van a intentar ganarle a la inflación, eso es parte de una meta que intenta el gobierno lograr. Muy difícil, porque para que le gane la inflación hay industrias que van a estar teniendo que pagar por encima del nivel inflacionario del periodo, con un año 2020 para el olvido. Tuvimos el impuesto a la riqueza por única vez, eso le permitió al Estado en el primer trimestre incrementar su recaudación, pero fue un tiro por única vez. Eso bajó también los dólares paralelos, que ustedes lo estuvieron viendo, estuvo 196 pesos, está en 142 pesos el dólar blue. El segundo trimestre se espera mayor liquidación de soja y maíz, por lo cual esa calma cambiaria todavía tiene poder de fuego el gobierno para intervenir en el mercado. Ya el tercer trimestre lo que se ve es que va a tener que generar mayor emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Los números no cierran, o sea,
No hay otra forma de financiar el déficit que es emitiendo. Y ahí tenemos un escenario de acuerdo con el FMI y otro escenario sin acuerdo con el FMI, por lo cual, además de que no toca la pandemia desde el punto de vista sanitario, tenemos todavía una incertidumbre económica y las elecciones. Y ahí también se juega un escenario, si gana un partido, si gana otro partido, respecto de qué pasa en materia legislativa, en materia de proyectos de ley vigentes o a promulgarse en los próximos años respecto de materia política, económica, social, etc., ¿no? Yo creo que acá voy pasando estas filminas. Hay una situación, siempre me dice, bueno, estas placas las utilicé yo en América, ¿no? El otro día. Entonces digo, ¿qué factores lo mantienen calmo al dólar? El dólar para los argentinos es un barómetro de la situación de su estabilidad mental, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando respecto hoy de la calma en el mercado cambiario? Bueno, el gobierno compra al dólar oficial, después los vende en el mercado paralelo, tanto en contado que liquidación, con el dólar MEP, por lo cual logró ir bajando las brechas. Tiene una liquidación de cosecha gruesa a un valor del commodity muy alto, como ahí está la soja. Mejoró la recaudación por actividad económica. Ustedes vieron que, a pesar de las circunstancias actuales, industria estuvo en crecimiento, la construcción estuvo en crecimiento, el comercio estuvo en caída respecto interanual, y ahora vamos a ver una situación que obviamente comparada con la cuarentena estricta del año pasado, seguramente vamos a ver mejores números en materia comercial que obviamente cuando el comercio estuvo cerrado. Y además hubo una mejora de la recaudación por nuevos impuestos. Pero esto, en definitiva, siempre genera un recorrido de beneficio de corto plazo y perjuicio en el mediano y largo. ¿Qué factores podrían alterar ese dólar? Bueno, la incertidumbre del rumbo de la economía y la segunda ola. Ahora vamos a hablar de ese punto porque es el que nos interesa en materia comercial. El financiamiento con mayor emisión monetaria que la gente no demanda, pero la asistencia social quizás lo amerite. Fin de liquidación de cosecha sin dólares por ingresar a las reservas. Y como les había dicho, la incertidumbre de la negociación con el FMI y la incertidumbre eleccionaria. Son todos factores que pueden llegar a generar algún tipo de ruido. Cuando vemos en marzo de 2021, el comercio crece frente a un marzo del 2020, donde obviamente el 20 de marzo se había cerrado toda la economía. Entonces, este dato, cuando vos tomás marzo de 2021 respecto de marzo de 2019, no 2020 en pandemia, ves que todavía las ventas minoristas de este marzo están 24,9% abajo de las ventas minoristas de marzo de 2019, donde no estábamos en pandemia en el anterior gobierno de Macri, que encima fue un año malo. O sea, esa es la situación del punto de partida del comercio minorista. O sea, en un año malo como fue el 2019, en ese marzo, todavía este marzo, recuperándose las ventas, estamos 24,9% abajo de aquel marzo que fue malo. Esa es la situación real del punto de partida. Esto es un informe de CAM. Entonces, en esta pandemia de segunda ola, vamos hacia más restricciones en la actividad económica. Y ahí hay, digamos, el punto que tenemos que hablar. En principio, hoy se está dirimiendo la cantidad de contagios, porque yo creo que estamos peor que el año pasado desde el punto de vista sanitario, que el año pasado no ameritaba el cierre que tuvimos de la economía, en relación a los datos que hoy vemos de lo sanitario. Pero como yo les mostré en esta conferencia, hoy desde el punto de vista económico estamos mucho más complicados que en el año 2020, donde estuvimos complicados. Entonces ahora sí se dirime al revés, economía versus salud, salud versus economía, pero también se dirime la economía de las cuentas públicas, porque vos tenés un ministro de Economía recorriendo toda Europa, mostrando números de la economía muy similares a los que yo le mostré, y diciéndole, mire, este año Argentina va a crecer entre el 5 y 7%, mi déficit fiscal va a ser del 4,5%, yo propongo pagarle de esta forma, en los próximos años la economía argentina va a generar este plan de pago, este crecimiento en la recaudación. Vuelve el ministro de Economía acá, restricción de la economía, todo ese plan se hunde. Porque en definitiva los números que vos le mostraste al mundo son incumplibles, porque ese crecimiento no va a saltar, porque la recaudación va a caer. Y además tenés un micromundo
y este es el micromundo donde vive usted, que es la Ciudad de Buenos Aires. Donde yo el domingo le preguntaba al propio vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la televisión, le digo, ¿qué pasa con mayor restricción de la economía con las cuentas fiscales de la ciudad? Y bueno, no sé si lo habrán visto, la respuesta del vicejefe de gobierno me dice, la realidad es que estamos muy mal. ¿Por qué? Porque en definitiva, la ciudad es una ciudad de servicios, las cuentas ya no cierran, se recortó ahí un 15% de coparticipación, y en el caso de restringirse más la actividad económica, ya no hay mucho más margen para poder sostener la prestación de servicio que tiene la ciudad con una caída como la que se vio el año pasado. Pero en Nación pasa lo mismo respecto de la deuda y en provincia pasa lo mismo con sus cuentas. Entonces es una situación muy delicada la decisión que está por tomar el gobierno a nivel nacional. Muy delicada. Entonces, vos decís, ¿por dónde pasa la próxima decisión? Y ayer en la Casa Rosada, en la reunión de gabinete, la decisión pasaba por alguno, esto es información, pero no es decisión, hablaba de restringir desde las 6 de la tarde, lo cual impactaría mucho en un sector de servicio como son bares y restaurantes. Otro decía, bueno, no, tiene que ser más focalizadas, arranquemos por las escuelas. Pero sin embargo tenés el ministro de Salud de la Nación y el ministro de Salud de la ciudad que no estarían pensando en esa restricción. Y la realidad que cuando uno ve, y estos son datos ya de salud, que mostró Fernán Quirós o Carla Bisotti, el mayor nivel de contagio, ¿dónde se están dando? En los jóvenes. Entonces ahí hay una situación a analizar. Si el mayor contacto social y el nivel de contagio se da en los jóvenes, lo que hoy también se está viendo es que si un chico sale en una fiesta clandestina con los amigos y vuelve el domingo a la casa y contagia al padre, el padre no puede ir a la fábrica el lunes. Entonces termina generando otro daño en la actividad, que es tener que sacar gente de la actividad económica y también generando un impacto desde ese punto de vista a nivel sanitario y también a nivel económico. Entonces es una situación, digo, es un hilo muy delgado donde se corta en relación a los datos que yo les vengo mostrando, ¿no? ¿Qué nos va a dejar la pandemia? Este es un dato del Banco Mundial. Este es un dato que muestra cantidad de empresas activas cada 1000 habitantes. Pymes, cantidad de empresas pymes por cada 1000 habitantes. Entonces vos tenés países más desarrollados como Australia, que tiene 88 pymes cada 1000 habitantes, Corea 66 pymes cada 1000 habitantes, Chile 58 pymes cada 1000 habitantes, Uruguay 48 pymes cada 1000 habitantes, México 34, Brasil 25 y Argentina terminaría entre 14 y 20 pymes por cada 1000 habitantes. ¿Qué implica esto? Implica que, como las pymes generan el 70% del empleo en Argentina, vas a tener mayor nivel de desempleo, mayor nivel de pobreza porque tenés gente por fuera del circuito económico, y ahí tenés la importancia de las pymes, y esto es lo que le decía, no está viendo el gobierno la importancia de ver cuáles son los obstáculos para la generación de empleo, para la generación de desarrollo productivo en este país, porque el único lugar donde Argentina puede salir desde el punto de vista económico, una vez que se cumpla el sueño de tener la vacuna, son las pymes. No hay otra forma, Y Argentina está perdiendo densidad de pymes por cada habitante que tiene. Entonces, los habitantes se están quedando sin posibilidad de poder conseguir un laburo en nuestro país. Si cierran más comercio, habrá menos capacidad de empleo. Si cierran más industria, pasará lo mismo. Si cierran servicios, pasará lo mismo. Entonces, esta es la situación delicada que tenemos que analizar y donde hay que fortalecerse también el argumento de cómo hago para proteger a esa pyme. Y no solamente es desde el punto de vista de cuánto cierro o no cierro, sino es cuánto horizonte futuro le doy a esa pyme. Obviamente las cuentas fiscales para bajar la presión tributaria no dan, pero sería muy importante que se diga, bueno, hoy estamos en esta situación, el año que viene ingresos brutos va a ser de esta manera, pero no ha sucedido eso, de hecho van a incrementar ingresos brutos, se le ha dado la potestad para incrementar ingresos brutos. ¿Ganancias va a ser de esta manera? Bueno, tampoco en el caso de ganancias, un autónomo. ¿Han visto lo que le pasa a un autónomo? No hay ninguna ley hoy
Se prometió que para autónomos iba a haber un proyecto de ley, no se sancionó, ni hay ningún proyecto de ley que pueda revisar la situación de un autónomo o un emprendedor en Argentina para bajar la presión tributaria y que tenga un estímulo para invertir en nuestro país o en nuestra ciudad. Cuando vemos la situación en consumo masivos de alimentos y bebidas, cayó 24,7% en el mes de marzo. Obviamente el año pasado se habían recontraestoqueado los argentinos, por eso la caída tan brusca. Y acá hay un dato que para el comercio sirve. ¿Por qué? Porque el bolsillo está tan delicado, y fíjense en el cuadro medio, ahí van a ver el consumo por nivel socioeconómico. Y de alimentos y bebidas, el nivel socioeconómico más bajo consumió en marzo 18,5% menos que el año pasado, que el nivel socioeconómico medio consumió 11,6% que el año pasado, y el nivel socioeconómico alto 1,1% menos que el año pasado. Es decir, cuando vos vas a ver una situación de incertidumbre futura, ¿en qué costado nos ponemos? El hogar, cualquier persona que tiene hogar, y todos tenemos hogar, en función de ahorro, no en función de gasto. No sé qué va a pasar mañana, voy a ahorrar, no voy a gastar. Por lo cual el comercio de alguna manera también se ve perjudicado. Porque en definitiva, yo digo, no puedo gastar lo que por ahí quizás necesite mañana. Entonces me pongo en función de ahorro en hogar. Pero si soy comercio y les mostré lo que pasa en la segunda ola, ¿qué le termina pasando al gobierno, al comercio? ¿Me voy a estoquear? ¿Voy a invertir para estoquearme si yo sé que me van a cerrar o van a restringir mi actividad? Y no lo voy a hacer porque la experiencia pasada me indica es que estaba muy, muy estoqueado, que tenía que pagarle a los proveedores y no tenía para pagar los sueldos. No tenía para pagar el alquiler del local. Entonces, ahí comienzan dos incertidumbres que son entre ahorro versus gasto e inversión respecto de nivel de stock para generar un flujo de ingreso de mercadería y venta, proyección de venta en mi negocio. Entonces esto también comienza a dirimirse y es importante. Entonces vos estás tomando una decisión frente a una incertidumbre respecto de cuál va a ser el ritmo de tu caja futura. No es difícil, no es fácil ser comercio minorista en este contexto. No es fácil, chicos. No es fácil, chicas y chicos, no es fácil. Es muy difícil. Porque vos me decís, Damián, me estás hablando de futurología. No, le estoy mostrando datos de que va a haber más restricciones en algún momento. Entonces no sabés para dónde va a ser esa restricción. Como asociaciones y como cámaras, lo que sí deberíamos lograr es aprender de la experiencia y mostrar de la experiencia a los funcionarios. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que los protocolos funcionan. Porque se ha demostrado que el comercio de indumentaria o el comercio de calzado no contagia si los protocolos están vigentes. Porque se ha demostrado que la industria no contagia. Porque se ha demostrado que en definitiva hay rubros de la economía que exigen muy poco contacto social, que en definitiva de ninguna manera deberían cerrarse, ni restringirse el horario. Y eso hay que ponerlo ahora, porque para algo se han hecho los protocolos y de algo tenemos que aprender de la experiencia. Porque si evidentemente este virus maldito contagia en lugares cerrados, donde hay mayor carga viral que en espacios abiertos, bueno, de alguna manera habría que ver cómo se limitan o cómo se exigen los protocolos en los lugares cerrados para que de alguna manera estén más aireados, y cómo en aquellos lugares donde si cierro la economía formal no se vayan al informal, porque de nada sirve que yo limite el cierre de un restaurante en Monte Castro y después a la vuelta en Benito Juárez haya una fiesta clandestina. Porque entonces el esfuerzo económico no está compensado por el esfuerzo social. Entonces ahí tenemos una externalidad negativa muy grande. ¿Cuál es la externalidad negativa? Que la sociedad paga un costo terrible y no resuelve el problema el costo social. Este es el punto fundante. O sea, resolvemos tomando una medida del costo económico, el costo social desde el punto de vista sanitario. Bueno, no, eso es lo que no debería suceder, y creo que hay protocolos vigentes para que no volvamos a equivocarnos. Y eso me parece que es el punto positivo de donde deberíamos arrancar. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuáles son las herramientas que el comercio minorista sí o sí va a tener que implementar se dé la situación que se dé? Bueno, que en principio el comercio electrónico ha crecido muchísimo,
que el nivel de participación del comercio electrónico respecto de la comercialización minorista en algunos sectores casi, le digo que se ha vuelto muy determinante. Perdón que se me adelantaron esta filmina. Y en ese sentido creo que si hay dos situaciones donde el comercio minorista logró adaptarse rápidamente fue cómo vender a través de un sitio de tercero, llámese un marketplace, como puede llegar a ser Mercado Libre, cómo vender con su propio sitio y cómo vender por redes sociales. De hecho, las redes sociales fueron un gran contenedor del comercio minorista en este contexto, a tal punto que mucho comercio minorista vivió de eso en el medio de la pandemia y hoy encontró que además tiene otro lugar de venta que en definitiva termina siendo parte de su futuro presente, porque crecieron el uso de las billeteras digitales, creció el uso de todos los medios digitales de venta y de pago, y en definitiva esta herramienta va a continuar presente y creo que es algo donde debemos cada vez focalizar más. Argentina, en el medio de la pandemia, esta es una comparativa, estuvo entre los países de la tasa de penetración de redes sociales más grande de América Latina. O sea, acá lo que te muestra es que el 76% de los habitantes está utilizando las redes sociales en su país. Es un nivel de penetración muy grande. Por lo cual ahí, los clientes que no circulan desde el punto de vista peatonal están observando potencialmente al comercio en la vidriera digital. Y es muy importante estar, porque vos ahí tenés un nivel de potencial de demanda enorme que hoy está comprando o viendo ese fenómeno de las redes sociales. ¿Qué es lo que yo veo como el comercio del futuro y qué me parece a mí que está sucediendo? ¿Y cuáles son los cambios que está dejando esta pandemia? Bueno, en principio, vos tenés desplazamiento y experiencia, eso te lo da de alguna manera lo que fue el fenómeno de los showrooms o el fenómeno de los malls, que sí o sí también tuvieron que comenzar a vender por e-commerce. Es decir, en ese cuadrante que les estoy mostrando, donde la experiencia y el desplazamiento eran importantes, hoy se ha perdido mucho más la experiencia y también se ha generado mayor crecimiento de la comercialización electrónica. Si vemos en el valor agregado y la cercanía, vemos que la calidad se ha mostrado en la cercanía en todo lo fresco. Todo lo fresco ha crecido fuertemente la carnicería, la verdulería. ¿Por qué? Porque el teletrabajo le ha beneficiado de alguna manera a los centros comerciales barriales que están en la ciudad de Buenos Aires. El propio INDEC muestra que pasamos de 4,7% de teletrabajo pre-pandemia y hoy estamos en el 27% promedio y va a ir creciendo. Y eso en definitiva es consumo de cercanía. Era gente que se trasladaba a tribunales y hoy está consumiendo en Villa del Parque o Montecastro. Esto es muy bueno para el comercio barrial. Y esto hay que aprovecharlo en esa relación del consumo hogareño. Entonces, los comercios minoristas, a través del e-commerce, también encuentran que desde el punto de vista logístico la entrega es muy cercana. Vos podés entregar hoy a un hogar que, reitero, en 2019 estaba trabajando en tribunales, hoy está trabajando desde su casa a la vuelta de tu comercio y es un cliente potencial que no teníamos. La pandemia también ha dejado esto. Y en ese sentido también hay una forma de aprovecharse de esa situación por parte del comercio minorista barrial. Y digo que si la ciudad de Buenos Aires está pensando para el macro y microcentro urbanizarla, creo que va a haber un grado de desarrollo de mayor consumo de cercanía y comercio minorista barrial en los próximos años que va a revitalizar la potencia de los centros comerciales abiertos en esta modalidad física y online. Creo que también tenemos ahí una oportunidad. ¿Qué pasó respecto de la búsqueda de precio, calidad, cercanía? Bueno, el supermercado chino, la tienda de descuento, el outlet, de alguna manera también crecieron como lugares de búsqueda de producto. Creo que ahí hay un ganador en este juego, que en definitiva fueron, sí, en este formato, las grandes cadenas porque los precios cuidados o los precios máximos se encontraban ahí. El INDEC muestra que el mayorista fue otro de los grandes ganadores, porque a los efectos de priorizar el gasto, los hogares adelantan la compra, se estoquean, a los efectos de evitar la evolución de precio futuro, y en definitiva no compran en alguno de estos lugares porque están comprando en el mayorista. En caso de Villa del Parque, bueno, ustedes tienen ahí a Maxi Consumo, es una
es un barómetro importante. Ayer hablaba con Víctor Fera, que es el dueño de Maxi Consumo, y yo le decía, bueno, frente a lo que cayó, que yo les mostré las ventas en los supermercados minoristas, que cayó 24,7%, él me dice, a mí me cayeron 16%. Quiere decir que ahí, en definitiva, la caída es menor en ese tipo de formatos. Y después tenés lo que es desplazamiento y comodidad, que es grandes superficies comerciales, que le decía a los hipermercados, que ya tienen pleno desarrollo del comercio electrónico, creció 235% el comercio electrónico en los hipermercados, los marketplaces, como puede llegar a ser Mercado Libre, y fíjense que en todos lados es transversal el e-commerce. O sea, todos de alguna manera están tratando de sortear esta situación vinculando a la venta física y online. Es inevitable que eso suceda. Entonces, cuando digo en esa experiencia, creo que de lo digital a lo físico, la comunicación por redes sociales y la experiencia en el punto de venta físico es importante. Creo que de lo físico a lo digital hay un crecimiento del e-commerce. Tenemos que mejorar la experiencia de la compra online por parte del comercio minorista tradicional. Cuando uno utiliza esta palabra tan compleja para un comerciante minorista como es el algoritmo comercial y publicitario, no es más ni menos que el rendimiento de tu publicación o la llegada al público, que hoy incluso las redes sociales hasta incluso tienen asesoramiento. Ustedes pueden llamar a Instagram y decirle, señor Instagram, ¿cómo está haciendo mi pauta? ¿Cómo me conviene publicitar acá o publicitar de esta forma? Hoy está disponible y es gratuito, ¿eh? Ustedes pueden llamar a Instagram para que les mejoren la pauta publicitaria. Es gratuito, lo pueden hacer. Tienen su sector pymes, lo hacen muy pocos, pero lo pueden hacer. Y es fundamental hacerlo. Por otra parte, cuando analizamos esta función, lo físico que prevalece a lo digital, este es el caso del chino, porque el chino casi no opera por comercio electrónico, es precio sin servicio, producto sin valor de marca y calidad sin costo de envío, pero ojo, que por ejemplo, en el caso de los autoservicios, está Wabi, que es una plataforma de envío a domicilio que ha crecido mucho en este canal. De hecho, es una herramienta que ustedes también pueden utilizar, que es muy similar a Pedido Ya o Rappi, pero muy vinculada al sector del comercio minorista o autoservicio. Y hacia lo digital pleno, porque estos sí están convencidos, digo, este formato de e-commerce, marketplace y hipermercados, están convencidos que es hacia lo digital pleno. Mejor logística, mejor servicio de entrega, tiendas oscuras, que es más espacio dedicado al depósito y almacenamiento para entrega a domicilio y menos dedicado a la exhibición. Lo han visto ustedes los hipermercados, si han visto esa parte, que hay más espacio dedicado al depósito para entrega a domicilio, y grandes superficies con depósitos con exhibición. Entonces, fíjense que les traté de mostrar en un mapa, cada uno se ubicará en un cuadrante de situación frente a la pandemia, que a mí me parece que es importante que lo analicen desde el punto de vista estratégico, ven dónde se encuentran ustedes y qué decisión van tomando de acuerdo a dónde están parados. Obviamente que en el caso de hacia lo digital pleno, parecería ser que el comerciante no está en esa situación, aunque cuento casos donde va a suceder que hayan surgido emprendedores en lo digital que una vez terminada la pandemia inauguren su punto de venta físico, porque esto también está sucediendo. O sea, que directamente ahora sea al revés. No es que yo tenga un punto de venta físico y incorporo la venta digital. No. Nazco en lo digital y después incorporo lo físico como experiencia de compra para mis clientes. Eso también está sucediendo. Bueno, voy a ir a un lugar a viajar con ustedes al futuro, pero a un futuro muy presente. Y yo sé que esta es la parte quizás más compleja. Yo les decía, bueno, ¿qué es la ola del algoritmo? Bueno, se pensaba que hasta el año 2020, en el comienzo de la pandemia, lo que era la plena vigencia de la automatización del análisis de datos y actividades digitales simples, servicios financieros, profesionales técnicos, servicios de información y comunicación. Básicamente lo que vemos, o sea, uso fuerte de los datos para tomar decisiones. ¿Cuál sería la otra ola de cambio por la cual van a atravesar las pymes? La ola de aumento, y eso va a ser hasta el año 2030. Automatización de actividades rutinarias e intercambios de información, así como desarrollo de drones, robots en almacenes y vehículos semiautónomos.
Esto, que parece una locura, en algún momento va a suceder y quizás nosotros siempre estamos más retrasados que el mundo. Pero hacia eso vamos en muchas actividades donde va a haber sustitución sin ninguna duda del factor trabajo. Y la ola de autonomía, hasta el año 2035, estoy hablando siempre de países desarrollados, porque este es un informe de países desarrollados, y es inteligencia artificial que realiza tareas que implican toma de decisiones complejas y acciones físicas con poca interacción humana, transporte, manufactura y venta al por mayor, quizás sean algunas de las actividades respecto a la comercialización que intervenga la inteligencia artificial, que no es más ni menos que un robot tomando decisiones a través de un desarrollo de sistema inteligente en el cual hace más rápido y más eficiente la toma de decisiones. También en muchas actividades esto se va a ver, sobre todo en el sector industrial. De hecho, está pasando ya en el sector industrial, donde hay cada vez mayor incorporación de este tipo de sistemas. Traje esta imagen, ¿por qué? Porque Argentina necesita conectarse con el mundo. Este era el equipo, los que le gustan son futboleros, era el equipo yugoslavo. Yugoslavia en aquel momento pertenecía a la ex Unión Soviética, en Italia 90. Nosotros le ganamos por penales, recordarán el famoso penal que atajó Goicoechea. Y el equipo tenía 7 croatas, 4 bosnios, 3 serbios, un macedonio, un montenegro y un esloveno. Pero en realidad, como pertenecía a la ex URSS, tenía muy poco estos jugadores de rodaje internacional. Es decir, de alguna manera codearse con otras experiencias, codearse con otros rivales, codearse con mejores ligas, porque en definitiva Yugoslavia era un país que en definitiva pertenecía a la ex Unión Soviética. Se independiza y uno de sus países es Croacia, que logra sus jugadores competir con los mejores, ir a las mejores ligas. Tiene ya en el año 1998 logra el tercer puesto en Francia en 1998. Hoy existen 18.190 clubes de fútbol, 653.000 de fichas federativas, y en 2018 se convierte en subcampeón mundial en el Mundial de Rusia. Fue su quinta participación en el Mundial y segunda consecutiva desde Brasil 2014. Lo importante para una economía, para un comercio, es de codearse con los mejores, de tratar de competir con los mejores, de sacarle provecho al campo de juego, de interpretar el campo de juego, de saber cuál es el entrenamiento a futuro que yo tengo que adoptar, de no tenerle miedo a eso que se viene. Imagínense que pasar de ser un país comunista a uno capitalista no es fácil, las reglas de juego son otras, y lo lograron como sociedad, y esto es el lugar, digamos, más sencillo para explicarlo porque es en el campo del fútbol. Pero es muy importante que ustedes entiendan que el comercio físico no va a desaparecer, pero sí se va a reconvertir. Y ustedes están pasando por una situación de transición tan grande como lo puede reflejar esta situación en un equipo de fútbol, cambiando un sistema económico hacia otro. Hacia ello estamos brindando. Está cambiando el sistema económico mundial, no les quepa ninguna duda, pero además está cambiando los modos de comercialización, está cambiando los modos de producción en el mundo, y tenemos que interpretar cuáles son las nuevas reglas de juego y con quién debemos codearlos para ser competitivos en ese nuevo juego de fútbol que se viene a nivel mundial. Cuando uno visita Villa del Parque o Montecastro y ve los carteles publicitarios, todavía siguen siendo de una economía tradicional, una economía de servicio, y estas imágenes que yo les voy a mostrar fueron de mi último viaje de estudio a Europa, fue antes de la pandemia, y en 4 cuadras en un centro comercial solamente le ve mi vista hacia arriba y vi estas publicidades que yo les voy a mostrar y van a entender de qué les estoy hablando. Es economía 5G. En Argentina recién este año está llevando el 5G para la comunicación, y cuando yo transité en ese centro comercial mi vista hacia arriba, los carteles publicitarios eran estos. Pulcar, que es autos compartidos.
una app para envío de comida al hogar, otra app para compra de, en este caso, comida fresca, otra app de envío de pizza. Esto era el centro comercial, Uber Eats para el envío en el propio centro comercial. En esto se estaba transformando este centro comercial europeo. Y no estábamos en la pandemia, Esto es la prepandemia. Por lo cual, evidentemente, las reglas de juego comienzan a ser estas. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esto, porque evidentemente es el juego que se viene. Fíjense que Argentina, respecto al sector cuaternario de la economía, que es el sector de la economía del conocimiento, del cual yo le dije que para mí es esa ola de aumento al cual el comerciante también se va a tener que sumar, dentro de lo que son los unicornios, que son empresas que lograron más de 1.000 millones de dólares, tiene a Mercado Libre, OLX, ambas se dedican al e-commerce, Prisma, que es fintech, Globant, Out, Despegar, que es de viaje, y se estarían sumando 3 más. O sea que Argentina está incorporada en la economía del conocimiento y tiene muy buen nivel de desarrollo de software y sistema para esa economía que se viene, que tanto vamos a necesitar. Por suerte creo que tenemos todavía una capacidad para adaptarnos a ese futuro. Estos son datos de Mercado Libre respecto de qué pasó con esa economía en el medio de la pandemia y qué compraron los nuevos compradores. Un dato interesante, que también fue transversal a Montecastro y Villa del Parque, como las personas mayores son las personas de riesgo, son las que más se adaptaron a la comercialización electrónica, las que más compraron por internet, porque son las que no podían salir. Entonces esos nuevos compradores, en el segmento que más creció, fueron de 55 años para arriba. De hecho, fueron los mayores compradores, segmento mayor comprador, en 2 jornadas online que son muy importantes. Una es la del Hot Sale, que es en el mes de mayo y estamos en cuarentena estricta. Y otra es la del Black Friday, que es para el mes de noviembre. Pero ambas fueron de alto crecimiento del segmento etario mayor. No había mucha cuestión para codificar si la necesidad urgía a ese segmento etario a aprender, a tener que comprar por internet, a pagar con una tarjeta de crédito y tener su billetera digital también para hacerlo. Entonces, esto también ha quedado como sedimento para la comercialización actual y futura. También en eso hemos aprendido, también creo que estamos mejores en ese campo de la economía y de la comercialización. Este fue el crecimiento de órdenes de compra, y ustedes lo van a poder convalidar con sus propios datos. Ahí la veo a Mari. Las ventas en comercio electrónico en hogar y jardín creció 64%. Y yo, si le pregunto a Mari, la venta en su rubro fue más del 64% en la física que en la online. Porque hubo rubros que volaron en aquel momento, ¿no? Entonces acá tienen lo que pasó en comercio, en Mercado Libre en aquel momento y lo que viene pasando. Entonces, también hay mucha venta para el comercio minorista. El marketplace es un sitio que alberga toda la oferta minorista del país de particulares y comerciantes. En cuanto a lo que son los planes de financiamiento, frente a lo que fue las 12 y 18 cuotas con 3 meses de gracia, hoy volvieron a crecer las 3 y 6 cuotas, porque vieron que se terminó el financiamiento, las 3 meses de gracia. O sea que los planes de 3, y ahora 3 y ahora 6 volvieron a estar en ritmo de crecimiento. Estos son datos de Prisma. Prisma, que es la empresa donde usted le pasa el postnet del cliente. O sea, yo le estoy mostrando qué está pasando detrás del postnet de su comercio. Y acá lo que ves es que dentro de los planes más utilizados, fíjense que los planes ahora 3 y ahora 6 continúan teniendo recuperación, y yo creo que ahora van a ganarle el terreno a la hora 2 y a la hora 18 al no tener los meses de gracia, y también porque la gente no quiere tener más endeudamiento tanto a largo plazo como ha sucedido hasta ahora. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 años cuando Argentina atravesó una recesión? Esto es un dato del IERAL. Y lo que ha pasado cuando atravesó una recesión es que los sectores que motorizaron la economía son industria y comercio. 34% la industria, 21% el comercio, 10% el sector inmobiliario,
7% del sector de la construcción. Si ustedes ven esto, casi el 60% de la compra es el protagonista, el industria y comercio en la reactivación de la economía. Eso es un dato interesante respecto de qué pasa cuando la economía comienza a crecer, por lo cual el comercio termina siendo protagonista en el crecimiento. ¿Cuáles serían hoy los factores por los cuales fueron los factores de motor de esa demanda agregada en las recesiones? El consumo interno. Por eso el gobierno apuesta a paritaria positiva, estabilidad del tipo de cambio, que las tarifas no suban tanto, sobre el efecto de no dañar el bolsillo del consumidor en un año eleccionario, y que el consumo sea uno de los reactivantes de la economía. La inversión, 44%, eso se está dando en forma muy selectiva, como les decía, en el sector industrial y el sector de la construcción. Y algo que muestra acá que las exportaciones netas son negativas, no puede pasar esto. Las exportaciones argentinas, la balanza comercial tiene que ser superavitaria, porque Argentina tiene que pagar con dólares los compromisos de deuda que está asumiendo, tanto con acreedores externos, con el Club de París o el Fondo Monetario Internacional. Esa situación que se dio en el pasado no se podría dar en el presente. Y eso exige a revisar también el cuadro macroeconómico argentino. En un escenario optimista, y esto es interesante que ustedes lo sepan como comercio, en un escenario optimista y haciendo las cosas medianamente bien, que no implican los cambios que para mí debería tener la economía para el sector pyme, recién en el año 2024 lograríamos el Producto Bruto Interno que teníamos en el año 2017, que fue el único año de crecimiento de la economía durante la gestión Macri. O sea que tenemos que ir 4 años para adelante para volver a los números del año 2017, que fue el único año de crecimiento de la economía de Macri y que no fueron años buenos. Hacia ese esfuerzo vamos. Y hay que interpretar la situación, que la situación argentina es esta. O sea, hay que esforzarse mucho para volver al pasado. Y hay que hacer las cosas bien para que cuando volvamos al pasado no volvamos continuamente a volver al pasado. Porque lo que les pasa a Argentina es que crecemos, caemos, crecemos, caemos, crecemos, caemos. Entonces, evidentemente tampoco le damos estabilidad a la situación económica del sector pyme en Argentina. Dejo esta frase y después ahora yo abro consultas y voy a decir una situación que me gustó de José Ortega Gasset, que dice: solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Yo creo que en Argentina, en este momento, estamos en esta situación, ¿no? Donde decir, bueno, si de alguna manera los que no les interesa nada el coronavirus, porque saben que no son factor de riesgo, van a salir, en definitiva van a hundir al resto. Si de alguna manera no entendemos que la sociedad como sociedad civil necesita adaptarse frente al ritmo de esta pandemia, vamos a estar complicados. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, de ambos. Y yo creo que frente a esa imagen que tanto me gustaba de Kicillof, Alberto Fernández y Larreta, entendiendo esto que dice José Ortega Gasset, hoy en la mezquindad eleccionaria estoy viendo la imagen totalmente opuesta. O sea, nuestros representantes no nos están representando en este mensaje en muchos aspectos. Y creo que eso se tiene que modificar rápidamente. Porque si no, no van a encontrar un reflejo en la sociedad civil que encuentre algo diferente a lo que nuestros representantes están marcando. Y para eso también, yo siempre digo que las asociaciones o las cámaras empresarias, como decía el querido Manuel Pérez Amigos en Avenida de Mayo, volver a la patria chica. La patria chica son los barrios. Y la patria chica, las asociaciones también pueden mostrar ejemplos de representatividad que de alguna manera converjan en superar los malos ejemplos que estamos recibiendo en muchos aspectos de nuestra clase política. Gracias. Dejo mi libro. Voy a hacer lo siguiente con mi libro. Me quedan 14 libros. Como estamos entre Montecastro y Villa del Parque, el libro está a 500 pesos. El que quiera el libro, tenemos 2 sedes para entregar. Montecastro, que es en Avenida Jonte 4731 y Benito Juárez, o Yamanca, que se ofreció Silvia, en
Cuenca y Lascano. Lo que digo yo es, sugiero lo siguiente, que mientras yo contesto las preguntas, escriban a Vanina, que es mi mujer, vanina.mendez@gmail, vanina.mendez@gmail, yo ahora lo escribo en el chat, y le piden el libro y me dicen por qué sede lo retiran. Es lo más fácil que se me ocurre en este momento y ya abrimos lugar a las preguntas. Damián, te interrumpo un segundo, les pido un favor. Acaban de colocar un link, es para una encuesta con relación a todo esto que estabas hablando vos. Lleva no más de 5 minutos. Pedimos por favor que antes de retirarse de este Zoom, luego de las preguntas, intenten entrar en este link y por favor completen esa encuesta que es sumamente importante. Se está poniendo de FECOBA para todos, es simplemente presionar, son 5 minutos, no más que eso, y así tenemos un panorama más claro para poder seguir trabajando en beneficio de las pymes. ¿Te parece? Excelente. Gracias. Bueno, no sé cómo abrimos las preguntas. No sé si quieren Las preguntas por el escribirlas, chat, me parece que lo mejor es por el chat o me parece que la mejor forma es por el chat. A ver, vamos a ver si leemos. Yo, mientras, estoy poniendo lo del libro para las direcciones. Ay, llegó Elizabeth. Hola, Elizabeth. A ver, ahí puso. Ahí llegó desde la calle. Podés arrancar vos con las preguntas, Elizabeth, si te animás. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Disculpen la Elizabeth? demora, pero estaba en Canal de la Ciudad. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, una de las preguntas que también me hicieron acá en el canal, recordanos por favor, Damián, ¿qué rubros son los que estuvieron vendiendo más en esta nueva, ¿no es cierto?, actualidad que tenemos? ¿Qué rubros aconsejás para los barrios justamente? ¿Qué te parece que es lo que se movió hasta ahora bien y que puede llegar a seguir moviéndose bien también para adelante? Yo creo que los rubros que claramente tuvieron crecimiento de la economía tuvieron que ver con el nuevo contexto social. O sea, yo hablo sobre lo que es sociología del consumo. ¿Qué ha generado la pandemia que desde el punto de vista del cambio social llegó a una nueva dinámica del consumo de los hogares? Entonces, evidentemente, con por ejemplo, mucho empleado público en su casa y 27% del empleado privado también en su hogar, todo lo que ha sido consumo hogareño, como puede llegar a ser reforma del hogar, y ahí estoy hablando de muebles, estoy hablando de jardinería, estoy hablando de pintura, estoy hablando de ferretería, todos esos rubros han ido al alza. Obviamente, también ha mejorado los rubros vinculados a lo que tiene que ver con comercialización electrónica, sistemas, software, porque evidentemente es parte de las herramientas básicas para la comercialización que en definitiva intenté mostrar en esta charla. Pero a mí me interesa hablar de los rubros que también fueron damnificados por esta situación. Y entre los grandes perdedores son todos aquellos rubros que tienen su actividad, tiene un excesivo contacto social. Y ahí me estoy refiriendo a no solamente bares, restaurantes, heladerías, etc. Me estoy refiriendo a clubes sociales, me estoy refiriendo a gimnasio, me estoy refiriendo a boliche, me estoy refiriendo a lugares donde había servicios de ocio y entretenimiento, me estoy refiriendo a aquellos que daban clases particulares. Parte de esa situación es transferible desde el punto de vista de su operación, en algunos casos es intransferible, porque no encuentro una forma de transferir un boliche a un Zoom. De hecho, se ha intentado y ha fracasado. Entonces, hoy lo que sí veo es que esos comerciantes se han tenido que reconvertir a otros rubros o han tenido que transformar su negocio, y es inevitable que eso suceda, porque esta pandemia no tiene una fecha de cierre y claudicación. Entonces vos me decís, Damián, ¿qué aconsejas en esos comercios? Y yo aconsejo que de alguna manera vayan viendo caminos alternativos respecto de aquellos rubros que tienen mayor potencialidad en el contexto de crisis. He encontrado un hotelero que se puso un supermercado. He encontrado un gastronómico que abrió una tienda para productos frescos envío a domicilio.
he encontrado un gastronómico que reconvirtió su tienda para envío logístico de productos de consumo masivo, y así infinidad de casos. En ese caso la reconversión es el mejor negocio. Hay una pregunta que te quiero leer. Juan Maugeri nos pregunta, en el tema de mercado, los aumentos que hay de hasta un 16% que le parece un despropósito. ¿Qué se puede hacer contra eso? Bueno, en el caso de alimento, la realidad que sí, no tiene freno. Y yo creo que ahí, y me vuelco un poco con datos de lo que está también pasando, no es fácil producir en Argentina en contexto de pandemia. Le ha pasado también a mucha pyme. Conozco empresas que de 170 empleados pyme del sector alimenticio, que hasta el día de ayer, juro, hasta el día de ayer, tenían 50 personas que eran personal de riesgo y no concurrieron a la empresa durante un año, por lo cual su factor de producción cambió notablemente. Por otra parte, los costos salariales, si uno pertenece a un gremio, no lo podés evitar y fueron muy por encima de lo que generó ese periodo. Los costos de distribución y costos logísticos subieron porque la nafta tiene aumento de segunda ronda, y yo creo que hay algo que es inevitable, que es lo que ha pasado el año pasado y que el gobierno quiere evitar o intenta evitar, que ha sido la emisión monetaria enorme que ha tenido que generar el gobierno para tener una contención social en medio de la pandemia, y eso fue transferible a precios. Si a mí me preguntan precios máximos, precios cuidados, ley de góndolas, etcétera, ¿va a solucionar ese aspecto? No veo que sea el camino, y creo que ayer me hacían una pregunta similar en Radio Mitre. Digo, el problema es que la economía se ha concentrado, el problema es que las políticas públicas han generado que sobre esos mismos sectores se han cerrado muchísimas pymes que hoy no son competencia en el mercado. O sea, han cerrado muchísimos oferentes en el mercado y desgraciadamente se ha ido concentrando. Yo no sé si el malo de la película es el concentrador o el gestor público que generó que, en definitiva, los ciclos económicos de Argentina haya generado que las pymes no hayan sobrevivido a ese fenómeno. Y me parece que yo escribí un libro en el año 2010, que fue tesis de maestría, donde yo veía un problema en la concentración de las grandes superficies, y hoy veo que ya no es el mismo problema que en aquel momento. De hecho, está en su última etapa del ciclo de vida. Yo no creo que hoy el fenómeno pase por la concentración de las grandes cadenas. Creo que hay un cambio estructural del sector donde tenemos que ver otra situación. ¿Qué pasó con la oferta en el sector? Y el sector, digamos, productivo, no en el sector del último eslabón. Bien. Tengo dos más. Vanessa, te leo las dos juntas. Vanessa, en Chile se ha restringido el envío logístico de productos no esenciales. ¿Creen que en la Argentina pudiera pasar algo similar? Esa es una. Andrea Cini, que esta es más larga. Los sectores de indumentaria y calzado quedaron afuera de la hora 12 y además sufrió un aumento muy importante de insumos. En febrero los precios de la ropa subieron 61%, pero tengamos en cuenta que los insumos subieron un 84%. Eso complica mucho la sustentabilidad. En febrero los precios de la ropa subieron 61.2 interanual. Bueno, respondo a la primera, respecto de las plataformas. No veo que Argentina, al contrario, yo creo que Argentina, incluso esto hay que hablar a favor del gobierno nacional, provincial o municipal, incluso en el momento de la cuarentena estricta, los envíos a domicilio nunca se suspendieron. O sea que no veo si en aquel momento de semejante restricción no se hayan suspendido, sino al contrario, se los haya promovido, que Argentina vaya hacia un camino de ese tipo, que creo que no sería el conveniente. Segundo, con respecto a lo de la indumentaria y el financiamiento, a mí me ha parecido una locura sacar a indumentaria y calzado. ¿Por qué? Porque cuando vos ves lo importante es el fundamento por el cual se lo saca. Y el fundamento está en la suspicacia de que si yo estoy financiando el aumento de precios. Pero vos, detrás del fundamento, tenés que ver lo que está pasando en ese sector. Y lo que pasó en ese sector es que solamente tinturas de China, de Asia,
se redujo los envíos en un 360%. Que eso generó un aumento de lo que fue tintura y algodón en el mercado fuertísimo, que en definitiva, producto de la baja cantidad de reservas en el Banco Central, tenía mucho problema para reponer stock, y en algunos casos terminaban con prendas que no terminaban la línea de producción, por lo cual no la podían sacar al mercado. Disminuyó mucho el nivel de producción, y esto es oferta y demanda. En definitiva, tenías mucha demanda para un nivel de producción muy bajo, en un contexto donde la pandemia también implicó que en algún momento de la pandemia, la restricción factor trabajo empujó fuerte al sector textil porque tampoco podían acudir a planta, sumado a una situación donde creo que en algunos sectores la cantidad de insumos importados, y no estoy hablando del dólar paralelo, sino que estoy hablando del dólar oficial, se devaluó un 50% interanual, que también termina afectando en la compra de nuevos insumos. En algún momento se movieron por lo que se llama dólar celeste, que era entre la cotización entre el oficial y el paralelo. Es decir, cotización oficial que en aquel momento estaba en el orden de 87 pesos, pero en el paralelo estaban 196, por lo cual buscaban un dólar medio. ¿Por qué? Porque no sabían si iban a poder reponer stock de insumos y materias primas. Eso se generó una incertidumbre que hoy creo que está saldada. Digo, importante es el fundamento, y me parece que el fundamento es no financiar el aumento de precios. Lo importante es saber por qué aumentaban los precios. Hay una que quizás la leí mal y dio error de interpretación. Es sobre el aumento de comisiones de Mercado Libre al 16%. ¿Y qué habíamos No importa interpretado? porque evacuaste otra duda también, pero digamos que la que estaba, la consulta de Juan era esta. Perfecto. No de los alimentos, perfecto. Claro. El tema de las comisiones de Mercado Libre, en definitiva, por ahí son comisiones bajas, son comisiones altas, y yo creo que en algún punto esas comisiones que está cobrando Mercado Libre, obviamente le está sucediendo al mundo. En algún lugar tenés un sector cuasi monopólico, no tenés mucha posibilidad de competencia dentro de ese mismo mercado. Lo que pasó en Argentina, por ejemplo, y habría que ver cómo se logra eso, es con justamente el costo de envío, que en algún momento el costo de envío a través de Pedido Ya, Rappi, era altísimo, y las cámaras terminaron generando un acuerdo para bajar el costo de esa comisión. Bueno, ¿cómo se podría generar un acuerdo que para el sector PYME, que es el sector de mayor volumen de mercado en Argentina, tengan algún nivel de comisión más bajo? Porque hay sectores que no pueden soportar ese nivel de comisión, es real. Entonces, evidentemente ahí me parece que es importante abordar. Hay sectores, por ejemplo, un sector alimenticio que se maneja con un margen de 2-3% y necesita volumen, y bueno, es imposible que pague un 17%, un 16%. Entonces, ahí queda fuera de la comercialización, salvo que tenga su propia plataforma. Es real, y esto está pasando en algunos sectores. Bueno, por el momento no veo más preguntas. Recordar, por favor, que son menos de 5 minutos que llenen la encuesta, que es sumamente importante. Agradecerte, obviamente, a vos. No sé si, Elizabeth, ¿querés decir algo? Por favor. Estoy acá, mire, el libro, bueno, maravilloso, tu libro, Damián. Entonces, en razón de lo que leo en el libro, hay un capítulo que vos te referís a cómo los supermercados saben vendernos, cómo saben qué poner en las góndolas, cómo hacernos esperar en la cola para comprar, ¿no es cierto? Y un montón de trucos que dan los supermercados que lo tienen muy estudiado, tienen un muy buen equipo. Entonces, a nosotros que somos dirigentes de cámaras de barrio, ¿qué consejos nos das para los comerciantes para que nosotros también sepamos desde el barrio vender como lo saben hacer los supermercados? Bueno, yo creo que vender como hacen en el supermercado en forma física ya no es una herramienta eficiente solamente, porque además tenemos que saber vender online. Tenemos que ser eficientes por las dos plataformas.
Y hoy la realidad es que hay herramientas gratuitas para poder ejercer ese dominio de la comercialización. De hecho, si ustedes tienen una página en internet, ustedes pueden saber dónde están sus clientes, cuál es su nivel etario. Si hacen una publicación en redes sociales, pueden saber dónde les compran, quién les compran. Pueden focalizar la eficiencia en el rendimiento de su publicación, destinando exclusivamente una publicación para Montecastro, Villa del Parque, Villa Devoto, etc. Por lo cual creo que aquella eficiencia que lograba un supermercado en góndola debería estar intentando lograrlo, primero, el comercio desde el punto de vista digital, porque las herramientas hoy están disponibles. Para desde el punto de vista físico, y saber qué es lo que la gente más compra, cómo promoverlo, etc., a mí me parece que hoy es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva, en una economía como la Argentina, donde obviamente atravesamos una incertidumbre, ser muy eficiente, por ejemplo, en el nivel de estoqueo respecto de qué es lo que yo voy a ofrecer en vidriera y cuál va a ser el nivel de eficiencia en mi compra y en mi venta es clave. ¿Eso se puede obtener? Bueno, a mí me parece que lo que antes parecía inalcanzable, pero tener un pequeño sistema de gestión en el cual ustedes incorporen información y después de eso puedan procesar, digamos, resultados que le permitan redireccionar el esfuerzo de las ventas es fundamental. Ahí hay un sistema, se llama INSAP, y utiliza el sistema SAP, que no es costoso, que permite, por ejemplo, cargar ventas, cargar segmento etario consumidor, cargar horarios, etc. Hay muchos cortes que se pueden llegar a analizar y a lo largo del tiempo, uno teniendo esa información puede generar una mejor toma de decisiones. Vamos hacia ese mundo. Al principio es un ejercicio, luego es una práctica y se termina convirtiendo en un hábito. Tenemos que lograr ese ciclo. Perfecto, después entonces nos decís bien de vuelta ese sistema, porque es interesante, y así como nosotros también decimos en las capacitaciones, que hay sistemas de gestión gratis en la nube, para que la gente pueda hacer más eficiente también sus datos, los datos de sus clientes, no perder esa base de datos importante, ¿no es cierto? Así que hoy en día, bueno, a digitalizarnos. Absolutamente, yo creo que me parece que es algo que tenemos que hacerlo, y reitero, al principio genera esfuerzo, después genera mayor certeza en la toma de decisiones, por lo cual lo hace uno el camino más agradable y después terminás obteniendo resultados, por lo cual, en definitiva, el esfuerzo muestra valor agregado en la toma de decisión de haberlo realizado. Si les parece, le damos palabra de cierre a Mari, que no sé dónde está, y a ustedes, y bueno, si alguno quiere decir algo más. Bueno, Damián, un lujo escucharte, la verdad que te agradezco enormemente. Seguramente la próxima vez que tengamos una conferencia tuya, el mensaje va a ser más esperanzador, porque el panorama está difícil, está muy difícil para lo que nosotros representamos. Así que gracias. Fuiste muy claro, muy preciso, y bueno, esperemos un futuro mejor. Un abrazo, Damián. Gracias, Mari. Cierro con esto. Mi papá, que algunos los conocen, se vacunó el día martes en el Club Mitre, ahí en Segurola. Ustedes saben que, por lo menos para los que estamos en el medio de comunicación y mi caso puntual, la partida de Mauro me pegó fuerte. Le dije a mi viejo, vacunate y no salgas por 20 días, porque no es que uno se vacuna e inmediatamente tiene los anticuerpos logrados, tarda 15 a 20 días, y la verdad que fue bastante duro, porque tenía muy buena relación con Mauro. Siempre es una persona que era muy controversial y muy criticada. En mi caso no tengo más que palabras de agradecimiento, y además me toca la situación de trabajar con Johnny, por lo cual es una situación realmente complicada que me pega de lleno, y hasta tal punto que siento que el virus me persigue. Siento que el virus hoy te persigue.
no es que entra, te está persiguiendo. Y la única forma de escaparle ya no es cuidándose solamente, sino también circulando menos. Yo hoy acabo de hacer mi columna en Rock and Pop desde mi casa. Ahora me tengo que ir a La Nación Más. Estoy haciendo 2 columnas semanales desde mi casa y tenemos que empezar a tener mayor nivel de ocupación en ese cuidado. Creo que el mensaje es ese en este momento. Bueno, muchas gracias. Fuiste sumamente claro como siempre. La consigna de todos quienes trabajamos y tenemos comercio es cuidarnos, cuidar la salud de nuestros clientes, cuidar nuestra salud y cuidar nuestras fuentes de trabajo. Así que te agradezco infinitamente por todo y no sé, Elizabeth, si querés dar el cierre, ya que pobre no pudo estar para el comienzo, y agradecidos, y llenen la encuesta, por favor, que es muy importante, y repetí lo de tus libros, lo de tu libro, Damiana, si les queda claro. Repito lo del libro, así, los que quieran libro, está, le escriben a vanina.mendez@gmail, le escriben un mail y se los dejo en la Florería Mari o en la juguetería Yamanca de Silvia. Así que lo escriben por mail y lo coordinan con Vanina. Muchísimas gracias y te seguimos viendo todo el tiempo, Damián, en la tele, que yo cada vez que te veo te mando mensajito ahí comentándote o haciéndote alguna pregunta. Así que muchas gracias por esa comunicación. El barrio está bien representado en la televisión. Bueno, gracias a todos. Les dejo un beso grande. Me ven y les dirían 40 minutos en la tele. Así que estoy ahí, en La Nación Más en un ratito. Beso grande. Adelanto de inflación hago y justamente ley de góndolas. Beso grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos los presentes. Gracias.